Hola, bienvenidos a Historias que Encantan, un lugar donde las historias de superación y gestos que inspiran transforman vidas. No te lo pierdas. ¿Qué harías si la tribu perdida que descubriste en la selva no quisiera tu conocimiento, sino tu semilla para salvar a su pueblo? Esta es la increíble historia de Elian, un antropólogo que pasó de ser un invitado de honor a un prisionero, forzado a escapar mientras era cazado como un animal por las mismas mujeres que le salvaron la vida. Pero la verdad detrás de su aterradora persecución es un secreto mucho más impactante y complejo de lo que nadie podría sospechar, uno que cambia por completo el sentido de la realidad. En este video, desvelaremos el giro final que Elian descubrió al borde de la locura, una revelación que te dejará helado. Si te apasionan las historias que desafían la mente, suscríbete y dale like para que no te pierdas un solo segundo de este increíble relato. Elian vivía en una ciudad que había olvidado su nombre. Se movía entre las multitudes de la metrópolis costera como un fantasma, un hombre cuya alma se había quedado atrás en los escombros de una relación fallida. Su apartamento, un espacio minimalista que antes compartía con ella, ahora era un santuario de silencio. Cada rincón, un recordatorio de la risa que ya no sonaba. Era antropólogo, un estudioso de las culturas y los vínculos humanos. Una ironía cruel para alguien cuyo propio vínculo se había roto de forma tan devastadora que lo había dejado cuestionando la propia naturaleza de la conexión. La escena final de su amor se repetía en su mente como una película gastada. La conversación en la cocina, las llaves de ella sobre la encimera de granito, su voz tranquila y distante mientras explicaba que necesitaba espacio, un eufemismo para un universo de distancia. Él no había discutido, se había quedado paralizado, observando cómo la persona que era el eje de su mundo se convertía en una extraña y salía por la puerta. Desde entonces, su vida era un largo epílogo. Su único pilar era Mateo, su amigo y colega, una fuerza de la naturaleza. Mateo era todo lo que Elian no era: pragmático, ruidoso, ferozmente ambicioso y con una fe inquebrantable en la acción como antídoto para la duda. Su sueño compartido, forjado durante interminables noches en la biblioteca de la universidad, era la expedición definitiva, un viaje al corazón de una vasta mancha verde en el mapa, una región anónima de la selva tropical donde, según los rumores, sobrevivía una de las últimas tribus no contactadas del planeta. Para Mateo, era la culminación de su carrera. Para Elian, se había transformado en una necesidad de escape, una forma de exilio voluntario tan extremo que esperaba que pudiera cauterizar sus heridas internas. La jungla era su monasterio, su desierto, el lugar donde esperaba perderse para, con suerte, dejar atrás al hombre roto que era. Incluso su mentor en la universidad, el anciano y cínico Dr. Alarcón, había intentado disuadirlos. «Van a buscar un mito, muchachos», les dijo en su despacho, rodeado de libros y artefactos. «Esa selva no es un laboratorio, es una tumba. Devora a Annie, los soñadores y a los tontos por igual, y a veces no distingue entre ambos». Sus palabras, en lugar de desalentarlos, solo habían avivado la llama de Mateo y habían reforzado la resignación de Elian. Si la selva era una tumba, al menos sería un final con propósito. La noticia de que la prestigiosa Fundación West Haven había aprobado su solicitud de beca cayó como un rayo en la vida monótona de Elian. De repente, el futuro dejó de ser una extensión del presente y se convirtió en una promesa de lo desconocido. Los preparativos fueron febriles. Mateo elaboró listas y cronogramas con precisión militar. Discutieron sobre el peso de cada equipo, sobre si llevar un segundo GPS era una precaución sensata o un lujo innecesario. Durante esas semanas, Elian observó a su amigo con una mezcla de admiración y distancia. Mateo vibraba de emoción. Hablaba del descubrimiento del siglo, de cambiar los libros de texto. Elian, en cambio, solo sentía el alivio sordo de la partida inminente. No buscaba descubrir una tribu, buscaba descubrir si aún quedaba algo de sí mismo por salvar. La noche antes de partir,
Mientras empacaban las últimas cajas, Mateo se detuvo y miró a Elian fijamente. ¿Estás seguro de esto, Eli? No tienes que hacerlo por mí. Elian forzó una sonrisa. Lo hago por mí, Mateo. Necesito silencio. Un silencio diferente al de este apartamento. Mateo asintió, comprendiendo, o al menos fingiendo comprender, la profundidad de la herida de su amigo. Puso una mano en su hombro. Bien, allá afuera encontraremos algo, sea lo que sea. Al día siguiente en el aeropuerto, sin nadie que los despidiera, se sentían como dos astronautas a punto de embarcarse hacia otro planeta. Un planeta verde, vivo y absolutamente indiferente a su existencia. La primera semana fue una inmersión violenta en un mundo que no obedecía a ninguna ley humana. El momento en que descendieron de la avioneta en una pista de aterrizaje precaria, una simple cicatriz de tierra en la inmensidad verde, fue el último en que sintieron el suelo firme de su civilización. Un paso más allá, la selva los tragó. El aire, denso como un caldo y cargado de una humedad palpable, se pegó a su piel. El sonido era una pared sólida, el chillido de insectos desconocidos, el graznido de aves exóticas y un bajo zumbido constante, como si la propia tierra estuviera viva y respirando. Al principio, la emoción superaba con creces el sufrimiento. Se movían con una energía casi febril, aplicando su entrenamiento con rigor académico. Mateo, en su elemento, lideraba la marcha, consultando el GPS y los mapas con una confianza que a Elian le resultaba admirable. Elian, por su parte, se encargaba de la documentación, tomando notas detalladas sobre la flora y la fauna, sintiendo cómo el antropólogo en él despertaba de su letargo. Por las noches, agotados, montaban su campamento con una eficiencia practicada, y junto al fuego, se sentían como los exploradores de las novelas que leían de niños. Pero la jungla no tarda en despojar a los hombres de sus fantasías románticas. La realidad se presentaba en forma de ampollas infectadas, de raciones que sabían a cartón, de una lluvia incesante que calaba hasta los huesos y de la sensación constante de ser observados. La verdadera prueba de su vulnerabilidad llegó en la quinta noche. Estaban asegurando el perímetro de su campamento cuando Elian se quedó paralizado. A unos 50 metros de distancia, al borde del alcance de sus linternas, dos puntos de un verde fosforescente brillaban en la oscuridad. Mateo siguió su mirada y contuvo la respiración. Un jaguar. No era una bestia que los estuviera acechando para atacar. Simplemente estaba allí, una silueta poderosa y fluida, observándolos con una calma depredadora. Era el verdadero rey de aquel dominio, y ellos eran intrusos frágiles y torpes. El felino los observó durante un minuto que pareció una hora, y luego, con la misma facilidad con la que había aparecido, se disolvió en la noche sin hacer un solo ruido. Esa noche, la conversación junto al fuego fue diferente. La adrenalina había dejado un residuo de humildad y pavor. Las advertencias de Alarcón no eran solo cinismo, ¿verdad?, murmuró Elian mirando las llamas. Nunca pensé que lo fueran, respondió Mateo, aunque su voz sonaba menos segura que de costumbre. Pero verlo, sentirlo, es diferente. Aquí no somos nada. Hizo una pausa, removiendo las brasas con un palo. A veces me pregunto si estamos buscando algo que no quiere ser encontrado, si estamos violando un santuario. Era la primera vez que Elian oía a Mateo expresar una duda existencial. Creí que eso era lo que me tocaba a mí, dijo Elian con una media sonrisa. Tú eres el hombre de fe. Mi fe está en la ciencia, en los datos, pero esto, dijo Mateo haciendo un gesto hacia la oscuridad que los rodeaba. Esto es otra cosa, es antiguo, y no le importamos. A partir de esa noche, algo cambió. La selva dejó de ser un simple obstáculo físico para convertirse en una presencia psicológica. El cansancio se hizo más profundo, no solo muscular, sino espiritual. La monotonía de la marcha, el sudor constante, la comida insípida, todo empezó a minar su moral. La vegetación exuberante que al principio los asombraba ahora
Les parecía una prisión de esmeralda que los ahogaba lentamente. Al comenzar la segunda semana, el optimismo inicial era un recuerdo lejano. Sus interacciones se volvieron escuetas y funcionales. La camaradería dio paso a la tensión silenciosa de dos hombres que se enfrentan a la posibilidad de que su sueño, su gran obsesión, no fuera más que una quimera, y la selva, como si sintiera su debilidad, parecía apretar su abrazo, esperando pacientemente a que cometieran un error. La selva, como si hubiera percibido las fisuras en su determinación, decidió lanzar su siguiente asalto. Sucedió sin previo aviso. Mientras se abrían paso a través de un denso sotobosque, el aire se llenó de un sonido gutural, un estruendo de gruñidos y tierra removida. Antes de que pudieran procesar la amenaza, una piara de pecaríes gigantes, más grandes y salvajes que cualquier ilustración que hubieran visto, irrumpió en el claro. Eran una marea de músculo, pelaje y colmillos amarillentos, moviéndose con la fuerza de una avalancha. El pensamiento racional se evaporó, dejando solo el instinto más puro y primordial: huir. Corrieron, no como exploradores, sino como presas. El terror les dio una velocidad que no sabían que poseían, mientras el sonido de las bestias los perseguía, rompiendo ramas y aplastando la vegetación a su paso. Elian tropezó y cayó, y por un instante helado, vio el rostro de la muerte en los ojos pequeños y furiosos de la criatura que lo alcanzaba. Fue la mano de Mateo la que lo agarró y lo puso de pie de un tirón, arrastrándolo en su carrera desesperada. Se refugiaron detrás de un gigantesco árbol caído, con los corazones martilleando contra sus costillas, hasta que el estruendo de la manada se desvaneció en la distancia. El silencio que quedó era más pesado que el ruido. Elian temblaba, no de frío, sino de la pura descarga de adrenalina. Miró a Mateo, cuyo rostro estaba pálido y cubierto de arañazos. La presa de su autocontrol finalmente se rompió. ¡Se acabó!, gritó Elian, su voz rota por la histeria. ¡Se acabó, Mateo! ¿Lo entiendes? Esto nos va a matar. No hay ninguna tribu, solo una puta tumba verde. Quiero volver a casa. Cálmate, replicó Mateo, aunque su propia voz era tensa. Sobrevivimos, estamos bien. ¿Bien? Eso no es estar bien, es aplazar la muerte. ¿No lo ves? La selva juega con nosotros, nos deja vivir un día más para poder matarnos de una forma más creativa mañana. Me rindo, concluyó Elian, dejándose caer al suelo, vencido. Mateo se quedó de pie mirándolo. Vio la desesperación genuina en los ojos de su amigo y su propia armadura de certeza se agrietó un poco más. Se sentó a su lado y por un largo rato no dijeron nada. La discusión había agotado su rabia, dejando los huecos. Fue entonces cuando la selva, con su crueldad caprichosa, les ofreció una tregua. Un murmullo casi imperceptible los alcanzó. Agua. Se levantaron y caminaron hacia el sonido, y ante ellos apareció un pequeño río de aguas cristalinas, un oasis de paz en medio de la violencia. El río lavó algo más que la suciedad y la sangre de sus rasguños. Mientras se sentaban en la orilla, sumergiendo sus pies y manos doloridas en la corriente fresca, el silencio entre ellos se suavizó. La tensión se disolvió, reemplazada por un entendimiento tácito de su fragilidad compartida. No se disculparon, no era necesario. Fue en este momento de calma precaria cuando la fortuna volvió a girar. Un pequeño mono, ágil y descarado, descendió de los árboles. Su curiosidad inicial se convirtió en oportunismo. En un movimiento increíblemente rápido, se abalanzó sobre la mochila abierta de Elian, extrajo la cámara de fotos y huyó. «No», gritó Elian. No era la cámara, era la invasión, la última de una larga lista de humillaciones. Impulsado por una frustración acumulada, echó a correr tras el animal, ignorando los gritos de advertencia de Mateo. La persecución fue corta y fútil. El mono desapareció en el dosel de hojas y Elian se encontró solo, jadeando, en medio de un mar verde e indiferente. Se detuvo.
El sonido del río se había ido. El de la voz de Mateo también. El silencio que lo envolvió era absoluto. Luchó contra el pánico. Calma, se dijo. Aplica el entrenamiento. Intentó orientarse por el sol, pero el follaje era demasiado espeso. Intentó deshacer sus pasos, pero cada huella parecía igual a la anterior. Durante horas, caminó en círculos, la lógica desmoronándose ante la abrumadora monotonía de la jungla. Cuando las sombras comenzaron a alargarse, el verdadero miedo se instaló en su corazón. Iba a pasar la noche solo. Buscó refugio entre las enormes raíces de un árbol, un hueco que ofrecía una protección mínima. Se sentó allí, abrazando sus rodillas, mientras la sinfonía nocturna de la selva comenzaba a su alrededor. Escuchó, y por primera vez, sintió que cada sonido era una amenaza dirigida directamente a él. La soledad era total, y el terror apenas comenzaba. El amanecer no trajo alivio, solo una luz gris que reveló la inmutabilidad de su prisión. Elian se despertó de un sueño ligero y febril, con cada músculo de su cuerpo dolorido y una capa de insectos cubriendo su piel. La esperanza de que la luz del día le ofreciera claridad se desvaneció al instante. La jungla era la misma, un laberinto sin paredes, sin principio ni fin. Su soledad, que en la noche había sido un terror afilado, bajo el sol se convirtió en un peso sordo y aplastante. Su primer pensamiento fue agua. Su garganta estaba tan seca que sentía como si hubiera tragado polvo. Recordó su entrenamiento, buscar zonas bajas, seguir a los animales, pero cada paso era un esfuerzo monumental. Su cuerpo, privado de alimento y descanso, comenzaba a traicionarlo. Un dolor de cabeza punzante se instaló detrás de sus ojos, y oleadas de mareo lo obligaban a apoyarse en los troncos de los árboles. Intentó seguir a una columna de hormigas, una vieja lección de supervivencia, pero la perdió de vista en la maleza. Vio un fruto de un color brillante y tentador, pero el rostro del doctor Alarcón apareció en su mente, advirtiéndole sobre las bellezas venenosas de la selva. El miedo a una muerte por envenenamiento superó la agonía del hambre. A medida que avanzaba el día, la sed se convirtió en una tortura. Era un fuego en su interior, una obsesión que consumía todos los demás pensamientos. Su mente comenzó a jugar con él. Oía el sonido de un arroyo, tan claro y real que lloraba de alivio, solo para descubrir que era el susurro del viento entre las hojas. Empezó a escuchar la voz de Mateo, no como un grito lejano, sino como un murmullo justo detrás de él, criticando sus decisiones, diciéndole que se había equivocado. Siempre fuiste el débil, Elian, parecía decir la voz. Siempre escondiéndote detrás de tus libros y tus dolores. Se tapó los oídos, gritando para que el fantasma de su amigo se callara. Pero el silencio solo era llenado por otro sonido. La risa burlona y aguda del mono que le había robado la cámara. La realidad comenzó a deformarse. Las lianas colgantes le parecían serpientes a punto de atacar. Los troncos retorcidos de los árboles tomaban formas humanoides, viejos encorvados que lo observaban con desaprobación. Un tiempo perdió su significado. Caminaba durante lo que le parecían horas, solo para darse cuenta de que el sol apenas se había movido en el cielo. Se sentaba a descansar por un minuto y despertaba sobresaltado, sin saber si había dormido durante segundos o toda una tarde. Estaba perdiendo la guerra contra su propia mente. Hacia el final de la tarde, en un estado de semi-inconsciencia andante, vio algo diferente. Un claro, un espacio abierto donde la vegetación era menos densa, casi acogedora. La esperanza, un instinto irracional y tenaz, lo impulsó hacia adelante. No se fijó en el suelo, que se había vuelto extrañamente blando y esponjoso. No notó el olor a descomposición, más intenso que en cualquier otro lugar. Su mente delirante solo veía un posible respiro, un final al laberinto. Caminaba como un sonámbulo, con la vista fija en el centro del claro. El suelo se volvió húmedo, luego fangoso, pero él apenas lo registró. Estaba demasiado absorto en las formas que las nubes parecían
dibujar en el cielo. Y entonces, el suelo desapareció. No fue una caída rápida, sino una succión lenta y voraz. El fango espeso se cerró sobre sus tobillos y luego sobre sus pantorrillas, despertándolo de su delirio con una sacudida de terror helado. Luchó, pero ya era tarde. Había caminado directamente hacia la trampa. Había escapado de los fantasmas de su mente solo para ser devorado por la boca real y pútrida de la tierra. La selva, después de jugar con él, había decidido por fin reclamarlo. El terror lúcido fue un latigazo que lo sacó de su estupor febril. El fango, frío y espeso, era una realidad innegable. Luchó con la energía de la desesperación, pero era como luchar contra la propia tierra. La ciénaga lo sujetaba con una fuerza milenaria, y cada uno de sus movimientos era una invitación a que lo devorara más rápido. El pánico se consumió a sí mismo, dejando en su lugar una calma helada, la resignación del animal que sabe que ha caído en la trampa final. El tiempo se convirtió en un ciclo de tormento. Durante el día, el sol cocinaba su piel y su cerebro, mientras la sed se transformaba en una agonía física que lo hacía alucinar con océanos y ríos. Por la noche, un frío húmedo se filtraba en sus huesos, y la oscuridad se poblaba de ojos invisibles y susurros que parecían su nombre. Perdió la capacidad de distinguir el sueño de la vigilia. Su vida se redujo a un único punto de sufrimiento inmóvil. Sus alucinaciones se volvieron su única compañía. La gran serpiente regresó, esta vez más real que nunca. Se deslizó sobre el fango y levantó su cabeza, del tamaño de una pelota de fútbol, frente a él. Sus ojos escamados no contenían malicia, sino una sabiduría antigua e insondable. «¿Ya te has cansado de luchar?», pareció decir la serpiente en su mente. «Sí», susurró Elian con los labios agrietados. «Por favor, acaba con esto». La serpiente emitió un largo silbido que pareció vibrar en el aire, y luego, en lugar de atacar, se sumergió lentamente en el lodo, desapareciendo y dejándolo con una soledad aún más profunda. Vio a su exnovia, de pie en la orilla del pantano, vestida con el vestido blanco que llevaba cuando la conoció. Le sonreía y le ofrecía un vaso de agua helada, con gotas de condensación resbalando por el cristal. Él extendió una mano temblorosa, pero ella siempre estaba un poco más allá de su alcance. Justo cuando creía que su cuerpo y su mente no podían soportar más, sus pies, buscando un apoyo inexistente en el fondo del fango, tocaron algo duro. Al principio pensó que era el cráneo de algún animal, pero al mover el pie con cuidado, se dio cuenta de que era una superficie de piedra ancha y plana, un altar sumergido. Con el último vestigio de su fuerza, se irguió sobre él, logrando sacar su torso del abrazo mortal del pantano. Fue el rescate más cruel de todos. Le salvó de la muerte por asfixia, pero lo condenó a una muerte más lenta por inanición y desesperación. Ahora era una estatua viviente en su propio monumento a P900. La locura. Un prisionero con una vista panorámica de su tumba líquida. Pasó otro ciclo de sol y oscuridad, o quizás varios. Elian ya no lo sabía. Se rindió. Cerró los ojos y esperó el final, invitando a la oscuridad. Ya no sentía dolor, ni miedo, ni sed. Solo un vacío inmenso. Fue en ese estado de entrega total cuando sintió el toque, un golpe seco y repetido en su hombro. Al principio, su mente lo registró como una gota de lluvia o la caída de una rama. Lo ignoró, pero el toque persistió, rítmico, insistente, innegable. Con un esfuerzo que le pareció requerir toda la energía que le quedaba en el universo, abrió los ojos. La luz del sol era cegadora, y el mundo era una acuarela de verdes y marrones sin forma. Parpadeó, y lentamente, una silueta comenzó a tomar forma en medio del caos visual. Era una mujer, o la aparición de una, alta y erguida, con la piel del color de la tierra y adornada con pintura blanca. Su cabello negro caía sobre sus hombros, y en su mano sostenía una larga lanza de madera. No sonreía. Su rostro era una máscara de fuerza serena, y sus ojos lo observaban con una intensidad que no era ni hostil ni compasiva.
Era simplemente una mirada que lo veía todo. No era una mujer, era una diosa de la selva, una guardiana, la propia Madre Tierra que había venido a reclamarlo o a perdonarle la vida. Se le escapó un sollozo, un sonido áspero y roto. La aparición no se movió, simplemente lo observó. Luego, levantó una mano e hizo una señal. Otras figuras, igualmente imponentes, emergieron de la vegetación. Se acercaron a la orilla del pantano. Una de ellas lanzó una cuerda hecha de lianas trenzadas. Lo sacaron del fango con una fuerza eficiente y brutal, arrastrándolo por la tierra como a un saco de huesos. Elian no sintió el dolor de las piedras ni de las raíces contra su piel. Solo sintió el contacto del suelo firme y la certeza delirante y absoluta de que había sido rescatado de las puertas del infierno por un grupo de ángeles salvajes. Mientras lo levantaban y comenzaban a llevarlo hacia el corazón de la selva, se entregó a la inconsciencia, seguro de que entraba en un nuevo mundo. Elian despertó en un mundo de sombras suaves y olores extraños. Ya no sentía el abrazo húmedo del pantano ni el tormento del sol. Estaba acostado sobre un lecho de pieles sorprendentemente suaves, dentro de una choza de barro que olía a tierra seca y a humo de leña. La luz se filtraba a través de la pequeña entrada, y con ella, los sonidos de una vida tranquila, el murmullo de voces en un idioma musical, la risa de un niño, el golpe rítmico de una piedra contra otra. Durante los primeros días, su existencia fue un duermevela. Flotaba en un mar de agotamiento, su conciencia emergiendo solo en breves intervalos. En esos momentos de lucidez, una mujer anciana estaba siempre a su lado. Su rostro era una red de arrugas profundas, pero sus manos eran firmes y gentiles. Le limpiaba el sudor de la frente con paños empapados en una infusión de hierbas aromáticas y le daba de beber un caldo tibio que tenía un sabor amargo, pero que parecía devolverle la vida. Elian, en su mente, la bautizó la guardiana. Ella era la chamana, la sanadora, el ancla que lo mantenía atado a este nuevo mundo. A medida que sus fuerzas regresaban, también lo hacía el antropólogo. Se sentaba en la entrada de su choza, un espectador privilegiado en el teatro de la vida prehistórica. Llenaba cuadernos invisibles con sus observaciones. Anotaba la compleja jerarquía que parecía regir a estas mujeres guerreras, la forma en que las más jóvenes aprendían de las mayores a curtir pieles, a fabricar puntas de lanza con obsidiana afilada, a tejer cestas con una destreza asombrosa. Observó cómo un grupo de cazadoras regresaba al atardecer, portando sus lanzas con una gracia letal, y cómo la presa era compartida siguiendo un ritual preciso, donde cada miembro de la tribu recibía su parte. Descubrió que no eran solo guerreras, eran madres, hermanas, hijas. Vio ternura en la forma en que una mujer amamantaba a su bebé, y alegría en los juegos de los niños, que imitaban las cacerías y las danzas de los adultos. Un niño pequeño, de unos 5 o 6 años, y con unos ojos negros inmensamente curiosos, fue el primero en vencer el miedo que Elian inspiraba. Se acercaba a su choza, lo observaba desde una distancia segura, y luego huía corriendo si Elian hacía un movimiento brusco. Un día, el niño se acercó más que nunca y dejó una fruta redonda y morada en el suelo antes de salir corriendo. Elian la recogió y le sonrió al niño, que lo espiaba desde detrás de otra cabaña. Fue el primer puente, la primera conexión real que sintió. El niño se convirtió en su visitante diario, un pequeño emisario de un mundo que lo acogía. La culminación de su recuperación coincidió con una gran celebración. Las cazadoras trajeron un tapir enorme, una presa que prometía un festín para toda la tribu. Esa noche, cuando la oscuridad se hizo total, el ritmo de un tambor comenzó a sonar, un latido profundo que parecía nacer del propio corazón de la tierra. La aldea se reunió alrededor de la gran hoguera. Las mujeres danzaron. No era una danza de alegría frívola, sino un ritual poderoso y solemne. Sus movimientos contaban la historia de la caza, del espíritu del animal, de la gratitud a la selva por su generosidad. Cantaban en un coro polifónico, sus voces elevándose hacia el cielo estrellado. Elian observaba,
hipnotizado. No era un científico analizando un fenómeno, era un creyente en medio de una ceremonia sagrada. Se sintió abrumadoramente privilegiado, consciente de que estaba presenciando algo que ningún hombre de su mundo había visto jamás. Más tarde, cuando la celebración terminó y la aldea se sumió en el silencio, Elian permaneció sentado en su puerta. Miró las brasas brillantes de la hoguera y el manto de estrellas que cubría el cielo, más nítido y brillante que nunca. El aire estaba lleno de paz. El dolor de su pasado, la mujer que lo había abandonado, la ciudad que lo había asfixiado, todo parecía pertenecer a otra vida, a otro hombre. Aquí, en el corazón de lo salvaje, entre esta gente primitiva y sabia, había encontrado un propósito, había encontrado un hogar. Se sintió, por primera vez en años, completamente en paz. Pasaron varios días en una paz que Elian nunca había creído posible. Se había integrado en el ritmo de la aldea, una presencia silenciosa y aceptada. Ayudaba a la guardiana a recolectar hierbas y, aunque no entendía sus explicaciones, aprendía a través de la imitación. Jugaba con el niño, enseñándole a hacer figuras con lianas, una comunicación que trascendía el lenguaje. Se sentía útil, sentía que pertenecía. El recuerdo de su otra vida era un eco lejano, el sueño de un hombre diferente. La llegada de la nueva mujer fue un evento que alteró la calma. Entró en la aldea sola, caminando desde la selva con una seguridad que las otras no poseían. Su ropa era ligeramente diferente y llevaba un collar de dientes de jaguar que indicaba un estatus elevado. La tribu la recibió con un respeto deferente. Elian, el antropólogo, sintió una punzada de emoción. Era una líder, quizás de un clan vecino, una oportunidad única para entender la estructura política de la región. La mujer se dirigió directamente hacia él. Su mirada era penetrante, inteligente. «Te llaman el hombre del pantano», dijo, en la lengua de Elian. Las palabras, claras y sin acento, lo golpearon con la fuerza de un impacto físico. Elian se quedó boquiabierto, una oleada de alegría y asombro recorriéndolo. «Tú hablas mi idioma», tartamudeó. «Esto es increíble. He estado aquí semanas, he visto... Son una cultura asombrosa, su conexión con la selva, sus rituales. Tengo tantas preguntas». La mujer sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Has visto nuestro cuerpo, pero no nuestra alma. No entiendes por qué estás aquí». «Estoy aquí porque me salvaron la vida», dijo Elian con fervor. «Estaré eternamente agradecido. Si hay algo que pueda hacer para pagar mi deuda...» «Hay algo», lo interrumpió ella, y la falsa calidez desapareció de su voz. «Tu gratitud es un buen comienzo, pero no te salvamos por bondad, te salvamos por necesidad». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Necesitamos tu semilla. Tienes que dejar embarazadas a las mujeres de nuestra tribu». El mundo pacífico de Elian se hizo añicos. El sonido de la aldea, la risa del niño, el viento en los árboles, todo se desvaneció. Solo existían las palabras de la mujer, un veneno que se extendía por sus venas. Miró a su alrededor, las mujeres que lo habían cuidado, la guardiana que lo había sanado, ahora le parecían extrañas, sus rostros máscaras inescrutables. «No», susurró, «eso es monstruoso. Yo creí que era un amigo, un invitado, hace muchas lunas», explicó la mujer con una calma glacial. «Una fiebre vino con el río y se llevó a la mayoría de nuestros hombres. Los pocos que quedaron son estériles. Nuestra sangre se acaba. Hemos visto a otros hombres de tu mundo, desde lejos. Mueren fácilmente, pero tú no. Eres fuerte. Tu sangre es fuerte. Nos darás hijos que puedan sobrevivir. No es una petición, es una deuda. La vida que te dimos a cambio de la vida que nos darás». La lógica era tan brutal, tan primitiva y tan perfecta que no dejaba lugar a la discusión. Su paz, su sentimiento de pertenencia, todo había sido una ilusión. El cuidado de un granjero por su semental más preciado. El niño con el que había jugado.
¿Era un futuro hijo que él estaba destinado a engendrar? La náusea subió por su garganta. «Nunca», dijo Elian, su voz temblando de rabia y repulsión. «Antes la muerte». La mujer lo miró con algo parecido a la lástima. «La muerte siempre es una opción, pero la vida que te ofrecemos es útil». Se dio la vuelta. «Piénsalo, pero no por mucho tiempo». El cambio fue inmediato. La guardiana ya no le trajo comida. El niño fue alejado de él por su madre, que le lanzó una mirada de advertencia. Y esa tarde, un guerrero alto y silencioso se apostó en la entrada de su choza, lanza en mano. Su hogar se había convertido oficialmente en su celda. La paz de Elian fue reemplazada por una furia fría y calculadora. El antropólogo murió, y en su lugar nació el estratega. Durante los siguientes días, reanudó sus observaciones, pero esta vez no con asombro, sino con intención depredadora. Cada detalle que había admirado se convirtió en una posible debilidad que explotar. Lani, rutina de los guardias, los puntos ciegos de la aldea, la forma en que el sonido viajaba durante la noche. Todo lo que había amado de aquel lugar se convirtió en el mapa de su escape. Esperaría la noche sin luna y usaría su conocimiento, su único poder, para huir del paraíso que se había revelado como el infierno más íntimo de todos. La noche sin luna llegó como una aliada, envolviendo la selva en una oscuridad casi total. Elian actuó. Se deslizó de su lecho y, moviéndose con un sigilo que nació de la pura necesidad, salió de la choza. El guardia estaba en su puesto, pero su atención estaba dividida, su silueta recortada contra las brasas moribundas de la hoguera central. Elian usó la ruta que había trazado, un camino de sombras que lo llevó por la parte trasera de las cabañas, lejos de la vista del vigilante. Cada sonido, el crujido de una hoja bajo su pie, el ulular de un búho, era una explosión en el silencio. Su corazón era un martillo neumático. Alcanzó el borde de la aldea y se detuvo por un instante, lanzando una última mirada al lugar que había sido su paraíso y su infierno. Luego, se sumergió en la negrura impenetrable de la jungla. Corrió con una determinación salvaje. No miró atrás, solo corría, tropezando, cayendo, levantándose con las ramas arañando su piel. Pero no tardó en escuchar el sonido, un grito agudo y penetrante, la alarma, y luego, los sonidos de la persecución. Eran increíblemente rápidos. Podía oírlos moverse a través de la densa vegetación como si fuera agua, sus llamadas guturales coordinando la caza. Flechas silenciosas comenzaron a volar a su alrededor, una lluvia mortal en la oscuridad. Una rozó su brazo, abriendo un surco ardiente en su piel. El dolor solo lo hizo correr más rápido. Estaba al límite de su resistencia. El aire le quemaba los pulmones y sabía que no podría seguir así por mucho más tiempo. Justo cuando sus piernas estaban a punto de ceder, irrumpió en un claro. La luz de una linterna lo cegó por un momento. Y allí, de pie, con una expresión de absoluto terror y alivio, estaba Mateo. ¡Mateo!, gritó Elian, una explosión de alegría y advertencia. ¡Corre! ¡Están detrás de mí! ¡Huye! Pero antes de que pudiera dar un paso más, un dolor agudo y blanco estalló en su pecho. Un impacto que le robó el aliento y lo arrojó hacia atrás. Miró hacia abajo, esperando ver la culata de una flecha. Y entonces, todo se volvió negro. El despertar fue un proceso lento y confuso. Lo primero que registró fue un olor. No a tierra húmeda ni a humo, sino a antiséptico. Luego, una luz fluorescente que parpadeaba en un techo blanco y desconchado. Estaba en una cama de verdad, con sábanas ásperas. Mateo estaba en una silla junto a él, con el rostro demacrado, pero sus ojos estaban abiertos. «Estás en el hospital de Puerto Esperanza», dijo Mateo suavemente, como si temiera romperlo. «La flecha», susurró Elian, tocándose el pecho. No había herida, solo un pequeño vendaje adhesivo. Mateo suspiró, un sonido cargado de semanas de angustia. Y entonces, con la ayuda de una doctora de rostro amable y cansado que entró en la habitación, le contaron la verdadera historia.
Mateo describió su búsqueda frenética, su desesperación al no encontrar rastro, su decisión de volver para pedir ayuda. La doctora tomó el relevo, explicando con calma clínica el estado en que lo encontraron. Sufría de deshidratación severa, inanición y una fiebre muy alta, dijo ella. Lo que experimentó fue un episodio psicótico, agudo. Su mente, para protegerse del trauma de estar perdido y muriendo, creó una narrativa, una historia coherente y detallada. No había ninguna tribu, ninguna guerrera amazona, ninguna aldea. Lo encontraron en el borde de un pantano, a menos de 10 kilómetros de donde se había separado de Mateo. Había estado en un semicoma febril durante casi 4 días. La persecución, dijo Elian con la voz rota. Las flechas. Éramos nosotros, dijo Mateo. El equipo de rescate y yo. Estabas delirando. Nos veías como una amenaza. Luchaste con una fuerza increíble. La flecha que sentiste fue un dardo tranquilizante. Era la única forma de calmarte para poder evacuarte. Elian cerró los ojos. La detallada y vívida memoria de su vida en la aldea, la celebración, el niño, la guardiana, la mujer del collar de dientes, todo se desmoronó, convirtiéndose en cenizas, en los productos químicos de un cerebro febril. El dolor de esa pérdida fue, en cierto modo, más profundo que el terror que había sentido. Días después, la noche antes de su vuelo de regreso, estaban en el balcón de su modesto hotel, mirando la selva que se extendía como un océano oscuro en la distancia. Todo fue mentira, dijo Elian en voz baja. No, respondió Mateo mirándolo fijamente. La tribu no era real, pero tu lucha sí lo fue. Sobreviviste a algo peor que la selva. Sobreviviste a tu propia mente y ganaste. Regresaron a casa. Elian no volvió a ser el mismo. El fantasma de su exnovia se había desvanecido, reemplazado por fantasmas mucho más profundos y extraños. Pero el hombre roto también se había ido. En su lugar había un hombre más silencioso, más fuerte, un hombre que había viajado al corazón de su propia oscuridad y había encontrado el camino de vuelta. No había descubierto una nueva cultura, pero había descubierto los límites de la resistencia humana y la infinita y aterradora capacidad de la mente para crear mundos. Y en esa sabiduría encontró una paz extraña y duradera. El viaje de Elian nos demuestra que la frontera más salvaje y los monstruos más reales a menudo habitan dentro de nosotros, en el increíble y aterrador poder de la mente para crear realidades. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez tu imaginación te ha jugado una mala pasada en un momento extremo? Si te fascinan estas exploraciones a los límites de la experiencia humana, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. No te vayas todavía, porque el misterio que te espera en el video que ya aparece en tu pantalla es simplemente alucinante. Gracias por acompañarnos en esta increíble aventura. Nos vemos en la próxima.